Bueno, utilizando el método de Spatula, RF Spatula. Ya que para ello, antes de hacer las deposiciones, quería estudiar, quería investigar qué parámetros afectan en la formación de mi película delgada, utilizando el método de Spatula. ¿Ya? Hay varios parámetros que afectan. ¿Ya? Solo voy a considerar ahora cuatro, ¿no? Que creo que son los más cruciales. Y estos tienen que ver, de todo este ingresar siempre lleva. Falta tu nombre. ¿Ah? No puedo su nombre, que quiero. Sí, ¿no? Sí. Nombre. Ya. Lo que quiero compartir es lo que he realizado acerca de cuatro parámetros. Uno, el efecto de la potencia RF en la deposición de la película delgada. Lo otro, el efecto de la presión de trabajo, la presión total, en nuestro caso la presión del argón. Tres, el efecto de la presión parcial de oxígeno, es decir, cuando existe un ingreso de oxígeno aparte del argón. Y cuatro, el efecto de la temperatura del sustrato. ¿Ya? Que son aplicadas al hilo, pero hay ciertas observaciones que pueden ser aplicadas a la formación de cualquier película. ¿Ya? Para empezar, tenemos que recordar que el hito se caracteriza por ser un material que tiene una baja resistividad y una alta transparencia. ¿Ya? La baja resistividad, es decir, si hablamos en términos de conductividad, su alta conductividad, su comportamiento como metal, se debe a fundamentalmente se debe a dos causas, ¿no? Uno, que al ser dopado con indio, al ser dopado con estaño, a ver, parto de lo siguiente. Yo tengo mi semiconductor óxido de indio. A este semiconductor yo lo voy a dopar con estaño. Una forma de hacerlo es a través de un target de óxidos formado por una combinación de ambos en una determinada proporción. Otra manera de hacerlo es teniendo una relación target de aleación de indio y estaño, y esto en un ambiente de oxígeno también se forma el hilo. Ya. Ahora, la alta conductividad de este elemento se caracteriza por dos cosas. Uno, que cuando el óxido de indio se dopa con estaño, el estaño en su forma, en su carga 4+, va a ubicarse, va a reemplazar, va a posicionarse va a ubicarse en la posición del indio. La diferencia de cargas va a ocasionar que por cada átomo de estaño se aporte un electrón a la banda de conducción de mi semiconductor dopado. No, es un semiconductor dopado y degenerado porque la cantidad de dopaje es alta, es de 5 al 10% de peso. Y la otra razón por la cual la conductividad del hito es alta se debe a cierta característica en su celda unitaria. Cuando nosotros observamos la celda unitaria del óxido de indio sin dopar con el estaño, entonces vamos a observar que está formado por 42 átomos de oxígeno y 32 átomos de indio. La ubicación de los átomos de indio o de oxígeno respecto al indio da lugar a dos posiciones características para el indio. Es como que el indio en esta figura se rodea de 6 átomos de oxígeno, ¿ya? Formados en un aparente cuadrado, un cubo distorsionado, donde existen dos vértices que están vacíos, donde no hay oxígeno. A estos vértices se les llama vacantes estructurales, ¿ya? Acá podemos ver una vez más esos dos vértices vacíos. Esas vacancias estructurales se cumplen la función de aportar dos electrones a la banda de conducción. Entonces, cada vacancia estructural aporta con dos electrones más a la banda de conducción de mi óxido de indio, que empieza a ser dopado con el estaño. ¿Correcto? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Son dos, fundamentalmente las razones por las cuales el hito es conductor.
Uno, por el estaño, y dos, por esas vacantes estructurales. Comprendiendo esto, podemos nosotros explicar. Antes. ¿Y qué cosa, digamos, reduce la conductividad? Hay algo más, creo. ¿No? Si hablamos de Eso que mejora reduce la conductividad, tenemos que hablar de la presencia también de efectos, formados por una serie de factores. Uno de ellos, la formación de moléculas neutras dentro de mi estructura de Ito, ¿no? Y esto debido, uno, a que cuando el estaño ingresa al óxido de indio, a veces se forma, o el estaño puede entrar no solamente en su forma cuatrivalente, sino también en su forma divalente, y cuando intenta posicionarse en los lugares del indio, va a tender a formar moléculas, van a tender a formarse moléculas elementos clúster de óxido de estaño dentro, que tienen el rol de ser como centros de scattering, ¿no? Eso y otro proceso más en realidad, ya que van a hacer que la conductividad del hito disminuya. Pero básicamente, para poder explicarles, voy a presentar cómo afectan los parámetros de parte de la película de la hito, la formación de hito. Tenemos que recordar estos dos: la presencia del estaño y las vacancias estructurales. ¿Predominan esos dos sobre la... Predominan estos sobre los demás, sí. Los estudios que se han realizado consideran que el peso de esto sobre la conductividad es mayor que de los efectos. Por eso es que al final el hito tiene alta resistividad. También recuerdo baja resistividad. Perdón, baja resistividad, alta resistividad. También recuerdo la charla anterior también, ¿no? Si calentamos, no me acuerdo dónde recuerdo esto, pero si calentamos el hito en una atmósfera, digamos, rica de oxígeno, no solo reordenar los átomos, sino también podemos introducir oxígeno a la matriz. Exacto. Y eso puede mejorar, digamos, la conductividad si a cierto punto y luego bajarla, podemos hacer un gráfico de esto. Sí. Ya podemos un poco razonar acerca de ello. En un ambiente de oxígeno, estas vacantes estructurales son ocupadas. Si son ocupadas las vacantes estructurales, el aporte de ellas disminuye la conductividad, por lo tanto la resistividad aumenta. Y esa es una de las aplicaciones gráficas que voy a mostrar. Pero sí hay un punto crítico. Y ahora, con eso en mente, quiero hablar sobre, primero, el efecto de la potencia, ¿ya? Sobre en la formación del hito. Vamos a considerar cinco análisis. Uno, el análisis de la tasa de deposición, por consecuencia, el análisis del espesor del diámetro de la película delgada. 3, el análisis de la estructura de las propiedades estructurales. 4, el análisis de las propiedades ópticas. 5, el análisis de las propiedades eléctricas. Y aunque el tema está enfocado al hito, creo que en cierta forma puede guardar relación a la formación de cualquier película delgada. ¿Ya? Empezamos entonces cómo afecta la potencia a mi película delgada. ¿Ya? Entonces, al aumentar la potencia en la cámara de vacío, lo que está aumentando es que las partículas energizadas, aceleradas por un mayor campo eléctrico, ¿ya? Golpeen el target con una mayor energía cinética y va a ocasionar que los átomos, liberados del target, ¿no?, se depositen sobre el sustrato con mayor energía. Entonces, vamos a ver una manera. Vuelvo a repetir para que quede más claro. Las partículas, al aumentar el campo, la potencia, aumenta el campo eléctrico. Las partículas ionizadas son aceleradas, aumenta su energía, que llegan al target, y esto libera átomos más energéticos. Y eso ocasiona que cuando van al sustrato, la tasa de deposición se incremente conforme se incrementa la potencia. Y al incrementarse la tasa de deposición, si mantenemos constante la presión total, considerando que no hay oxígeno al inicio
y considerando que el tiempo de deposición es 20 minutos, al aumentar la tasa de deposición, lleva como consecuencia de que aumenta el espesor de mi sustrato. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Estamos considerando que la presión total es constante, que no hay oxígeno que ingresa y que todo se da en un tiempo constante de 20 minutos. ¿No? Se probó para 30 watts, ¿no? Para 50, para 70 watts y se observó que la tasa de deposición se incrementa. ¿Por qué se incrementa? La razón que dan en el artículo, nuevamente le digo, lo repito, es que se incrementa la aceleración de las partículas ionizantes, los átomos de target se eyectan, se liberan y la tasa de deposición del sustrato incrementa. Es destructivo, ¿no? Como lanzas una partícula muy energética, arranca más átomos con mayor energía. ¿Y qué partículas chocan? O sea, independientemente de la energía con la que sale, o sea, puede ser con más energía. Pero la idea es que no solamente la energía la que sale, sino aumente el número. El número de partículas que se salen. Son las características. O sea, ¿qué partículas chocan? Argón. Se forma un plasma de iones de argón que golpean, que están dirigidos en el target por la dirección del campo eléctrico que se forma, golpeando. Y una pregunta, si sigue aumentando la potencia, ¿va a seguir pasando eso? El estudio que se hizo fue hasta 70 watts. ¿Qué crees que pasa si aumenta la potencia? Porque no trabajamos normalmente con sí, ¿no? Sí, Aumentaría la energía igual. Sí, aumentaría la energía. Aumentaría la energía, aumentaría la cantidad de átomos que son extraídos y que son absorbidos en la película delgada, ¿no? Sí, yo pienso que hay un límite también de la potencia, Ya. porque de repente puede adquirir tanta energía cinética que no se va a pegar. Va a chocar tan fuerte que se rebota, ¿no? Hay un tema que justo ahí estamos compartiendo, que es la movilidad superficial de los átomos absorbidos en la película delgada, que también lo vamos a evaluar en un ratito, porque sí, sería bueno saber, ¿no? Bueno, va a seguir subiendo hasta llegar a un límite y de ahí empieza a bajar. Seguramente. ¿Qué significa que baja? Que Bitcoin, que sus átomos arrancados tienen tanta energía que ahora hacen sputtering de sustrato. Ah, ok. Es un bombardeo de sustrato con átomos de tario. Puede darse caso, ¿no? Y eso es, también, por ejemplo, puedes aumentar la tasa de exposición con la presión. Mantienes la potencia constante, aumentas la presión y la densidad del plasma aumenta. Aumenta el plasma, hay más átomos bombardeados del plasma, el target está más disparados. Ahí mantienes la potencia constante. Sin embargo, de la misma manera, a partir de esta presión, empieza a caer. Y esta vez no porque hagas sputtering del sustrato, porque la energía no ha cambiado, ¿cierto? ¿No? Sino porque la atmósfera, por donde se van a mover los átomos, y tiene más presión, cada vez hay más átomos, ¿no? Más colisiones. Hay más colisión, entonces el camino libre medio empieza a disminuir. Y aumenta y disminuye la energía cinética con la que llegan para el sustrato. Sí, pero repito, la tasa de exposición no crece por la energía cinética de los átomos que llegan al sustrato. La tasa de exposición crece por el número de átomos que llegan al sustrato. Ya. Ahí tengo una pregunta, una curiosidad. Ya. Yo estaba pensando en lo que tú me dices, en que lo que aumenta es la cantidad de átomos que son liberados. Sí. Ya. Pero no aumenta también la energía con que estos átomos salen del sustrato. Sí, también. Y si es más, seguramente basta que supere la energía límite para que pueda, el camino libre medio sea la distancia que hay entre el target y el sustrato. ¿Me entiendes? Es decir, si tú aumentas la energía, la potencia, aumenta el número de átomos que arrancas y la energía con la que sale, ¿ya? Pero la energía con la que sale ya es suficiente para que puedan cruzar el camino y llegar al sustrato con la presión. Pero la razón por la que aumenta la tasa de exposición no es la energía. Si se haya superado el límite para cruzar, no es la energía, sino el número de átomos. Por eso, si subo la presión, incluso aumento ese límite, es decir, aumento la presión, aumento el número de átomos de gas que hay entre el sustrato y el target, aumentan las colisiones y de esa manera. Sí. Mi clase de No, no, no quisiera, pero me dijo de ¿En la ciudad?